Erika Janet Macedo Canela. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Derecho en su modalidad de semiescolarizado en la Universidad de Guadalajara. El motivo de este video es hablar acerca del caso de Yakiri Rubio, un caso suscitado en 2013 en la Ciudad de México, el cual llamó la atención por la problemática de violencia que generó y la criminalización de la víctima al intentar defenderse. Pero para saber más del caso, hablemos de los hechos. El 9 de diciembre de 2013, Yakiri, que tan solo tenía 20 años, fue secuestrada y llevada por la fuerza a un motel. Esto por parte de Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien la amenazó con un arma blanca e intentó violarla. Durante esta agresión, Yakiri logró defenderse, tomando el cuchillo de su agresor y hiriéndolo en el cuello en el forcejeo, causa por la cual el agresor murió, lo cual le permitió a Yakiri huir de ese cuarto de hotel y acudir a la policía a mencionar los hechos suscitados. En el lugar de la detención, en el MP, Yakiri no fue tratada como víctima de violencia sexual, sino que fue arrestada inmediatamente y acusada de homicidio. La policía y las autoridades ignoraron su denuncia de violación y secuestro, centrándose en el hecho de que había matado a su agresor solamente. Esto generó indignación pública y llevó a que las organizaciones feministas y de derechos humanos comenzaran a movilizarse para exigir su liberación, argumentando que Yakiri actuó en legítima defensa. La legítima defensa se encuentra en el Código Penal y en la cual provee que puede una persona defenderse si cree que su vida se encuentra en peligro. Este caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y provocó protestas y manifestaciones organizacionales de derechos humanos, feministas y activistas en todo el país. Estas organizaciones exigían la liberación de Yakiri, argumentando que el sistema judicial la estaba criminalizando injustamente por haberse defendido de una agresión sexual. El 5 de marzo del 2014, Yakiri fue liberada bajo fianza y en 2015 un juez la absolvió del delito de homicidio al determinar que actuó en legítima defensa. Este caso impactó y significó mucho en la vida de las y los mexicanos que habitamos el territorio nacional, pues se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en México, especialmente cuando hablamos de violencia de género y las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener justicia. También puso en evidencia las fallas del sistema de justicia en México, en el cual las víctimas de violencia sexual muchas veces son revictimizadas por las propias autoridades que deben protegerlas. El caso de Yakiri abrió un debate sobre la forma en que el sistema judicial mexicano maneja los casos de violencia sexual y la legítima defensa, resaltando las necesidades que integran una perspectiva de género en los procesos judiciales y la urgencia de combatir la violencia inconstitucional contra las mujeres. Pero para entender un poco más de este caso, hablemos sobre los derechos que fueron violados de Yakiri, tanto humanos como constitucionales, y un poco de cómo debió haber actuado la autoridad para evitar prevenir esto. Hablemos sobre los derechos de las víctimas, pues no olvidemos que Yakiri fue víctima de la agresión. Los derechos de las víctimas son un conjunto de garantías y protecciones establecidas para asegurar que las personas que han sufrido un delito o violación de sus derechos humanos sean tratadas con dignidad y respeto, y que se les brinda acceso a la justicia y reparación de los daños, cosa que no fue aplicada en Yakiri, pues no se aseguraron sus derechos y tampoco fue tratada como una víctima. Hablemos sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género es un enfoque que busca analizar y abordar las relaciones y desigualdades entre hombres y mujeres en sociedad. En México, la ley establece los siguientes principios y distinciones relacionadas con la perspectiva de género. La Constitución Política, en su artículo 1, establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, mientras que en el artículo 4 reconoce el derecho por igual entre hombres y mujeres. Hablemos ahora sobre las garantías y los derechos de las víctimas, los cuales son fundamentales para asegurar que quienes han sufrido un delito o violación de sus derechos humanos sean tratados con dignidad y respeto. Algunos de los derechos y garantías más importantes son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, protección, participación, información, asistencia. Ahora
Hablaremos del artículo 20 constitucional, el cual es muy importante en este caso, específicamente de su apartado C, el cual establece que las víctimas de delito merecen la protección y asistencia y que deben recibir durante el proceso penal. Algunas claves que vemos de este artículo es que tienen el derecho a la información, derecho a ser escuchadas, a la protección contra la violencia y a una asistencia legal y médica. La importancia del artículo 20 en su apartado C constitucional es fundamental para garantizar que las víctimas de delitos sean tratadas con dignidad y respeto y que reciban la protección y asistencia necesarias para el proceso penal que están cursando. Ahora hablemos de la teoría general del delito, el cual es un marco conceptual que busca explicar la naturaleza y características del delito, así como los factores que producen y los mecanismos para prevenirlo y sancionarlo. El objetivo de la teoría del delito es definir el delito, identificar los elementos que constituyen un delito, analizar los factores que influyen en la comisión del delito y establecer los principios para la prevención y sanción del delito. Pero, ¿qué es la validez de la norma jurídica? La validez de la norma jurídica se refiere a la calidad de la norma jurídica que le hace vigente y aplicable en un sistema jurídico determinado. Una norma jurídica válida es aquella que ha sido creada según el procedimiento establecido en la Constitución o la ley, está en vigor y no ha sido derogada o modificada. Como podemos ver, y he explicado un poco, el caso de Yaquiri no cumple con los requisitos mencionados. Fueron violados sus derechos humanos y constitucionales. Se ha revictimizado a Yaquiri o se revictimizó a Yaquiri no una, sino muchas veces. El caso de Yaquiri fue un parteaguas para que en México las mujeres sean juzgadas con perspectiva de género y puedan salir libres y no ser revictimizadas. Espero haberles ayudado un poco más a entender este caso. Muchas gracias.